Hola, ¿qué tal? Esta es nuestra siguiente clase de lo que viene siendo fundamentos de la administración. Esta semana vamos a ver como tal lo que son los bienes en derecho administrativo. Nosotros consideramos bienes en el derecho administrativo dos tipos o dos clasificaciones, que son los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público son aquellos que pertenecen al Estado, si bien están afectos al uso de los ciudadanos, como los mares territoriales, las bahías, los ríos, los puertos, las playas del mar, las calles, las plazas, etcétera. Es decir, todos estos bienes de dominio público es porque como tal el Estado los ha comprado, los ha creado o los cuida. Pero esto no significa que nada más sea exclusivo del Estado, que diga, no, pues es que aquí nada más pueden venir los presidentes, ¿no? O los que sean servidores públicos. No, todos podemos utilizar estos bienes porque al fin y al cabo todos somos el Estado. Entonces, como todos somos el Estado, los podemos utilizar. Cuando hacen la creación de, no sé, en mi colonia, ¿no? Van a poner un nuevo parquecito. Ese parquecito como tal es bien de dominio público. ¿Por qué? Porque lo está creando o lo está construyendo el Estado, pero gracias a que lo está construyendo el Estado, a lo que vienen siendo pues mis impuestos, ¿no? Entonces es como si yo estuviera poniendo una tablita de ese parquecito, ¿no? Porque son con mis impuestos. Entonces los bienes de dominio público, aunque los cree el Estado, los pague y los sustente, son de dominio público, donde yo puedo jugar, yo puedo estar, yo puedo pasar un rato. Claro, cumpliendo con las condiciones que pide el gobierno, ¿vale? Los otros son los bienes de dominio privado. Aquí nos dice que son los bienes del Estado que no están afectos al uso del público. Aquí no únicamente puede ser creados por el Estado, sino también del Estado con compañías privadas o compañías privadas públicamente. Es decir, los bienes de dominio privado como tal son aquellos que no están a disposición de todos o que son con el fin de lucrar. Digamos, no es lo mismo el parque que están construyendo en tu colonia, que como tal es bien de dominio público, a Chapultepec, ¿no? Que digamos que como tal lo construyó el Estado junto con una empresa privada. Entonces ahí es donde cobraban una entrada, cobraban por ciertas disposiciones por estar dentro de ese parque. Entonces ahí estamos hablando que era de un bien de un dominio privado. ¿Por qué? Porque no era para todos, era para aquellos que pudiesen pagar y pudiesen entrar. Lógicamente, pues si no pagas, no puedes entrar. ¿Y qué te van a decir? Pues ve a un parque de gobierno, ¿no? Y exactamente aquí es donde deriva la diferencia entre uno y otro. El primero, que es de dominio público, lo crea el Estado y es de forma gratuita. Y el privado, como tal, puede ser por ayuda del Estado junto con otros corporativos personales o puede ser personalísimo. Aquí, como tal, sí hay que pagar. Esos son los dos tipos de bienes que manejamos en el derecho administrativo. Posteriormente tenemos el siguiente tema que son las sucesiones. Las sucesiones nos dicen que son sustituciones de una persona en el conjunto de las relaciones jurídicas transmisibles que correspondía al tiempo de su muerte a otra, o bienes, y derechos determinados de que deja el difunto. Las sucesiones es, digamos que algo muy coloquial o muy conocido. Es cuando nosotros transmitimos ciertos bienes a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros tíos. Digamos que las sucesiones es eso, es suceder, es transmitir. Digamos mi mamá, ¿no? Mi mamá me transmitió o me sucedió un terreno, entonces yo debo de cuidar ese terreno, debo de darle mantenimiento, pagar lo que son pues sus costos y moras y demás, ¿no? Entonces como tal, esa transmisión de una persona a otra, debido por la muerte, es una sucesión. Forzosamente debe de ser por la muerte. ¿Por qué? Porque lógicamente si la persona sigue viva, ella tiene que seguir sustentando su bien, a menos que lo venda, pero aquí ya estamos hablando de otra figura. Entonces, cuando esta persona fallece y yo me quedo con sus bienes, son sucesiones. ¿Por qué? Porque digamos así, soy yo quien ya me voy a encargar de cuidarlos, porque ya no existe esta persona. A eso nosotros lo llamamos sucesiones. Gracias a las sucesiones, gracias a los temas de bienes, llegamos a lo que es la teoría del patrimonio. Ya establecimos que existen tipos de bienes. Ya establecimos lo que es una sucesión. Ahora vamos a checar lo que es la teoría del patrimonio. Esta teoría nos dice que considera que el patrimonio es independiente de los bienes de una persona que posee. Inclusive una persona puede no tener ningún bien y aún así tiene un patrimonio, en otras palabras, una aptitud para poseer, de tal forma que el patrimonio de una persona sea también incluyente de derechos de propiedad futuros.
Es decir, la teoría del patrimonio es que no necesariamente yo debo de tener una casa para decir que tengo un patrimonio, debo de tener un coche para decir que tengo un patrimonio, un terreno para decir que tengo un patrimonio, sino que simple y sencillamente por el simple hecho de ser una persona, yo ya tengo un patrimonio, me considero una persona capaz para en un futuro o en ese momento tener un patrimonio. El simple hecho de que existas te da el derecho de tener un patrimonio. De eso nos habla la teoría del patrimonio, que no necesariamente necesitamos los bienes para decir que tenemos un patrimonio. Nosotros mismos somos un patrimonio propio, ¿vale? Entonces aquí es donde entra la teoría del patrimonio, ¿vale? Posteriormente tenemos lo que son las cosas y los bienes. Las cosas constituyen el objeto inmediato de los derechos reales, sin embargo también pueden constituir el objeto inmediato de los derechos de crédito, ya que la prestación del deudor, el comportamiento debido por esto del acreedor, puede constituir en realizar determinadas actuaciones en relación a una cosa, transmitir su propiedad, en la compraventa, ceder su uso de sus arrendamientos, custodias de depósito, etc. Es decir, las cosas, tanto los bienes, son cosas apropiables, son cosas susceptibles. Es decir, yo tengo la propiedad de un celular, ¿vale? Es una cosa. Es una cosa literal, pero yo esta cosa la puedo vender y puedo transmitir la propiedad. No es algo que yo me pueda quedar eternamente o que ya esté ligado para la eternidad conmigo. No, las cosas como tal son derechos reales que yo puedo transmitir. Son derechos que hasta pueden ser pasajeros, porque a lo mejor yo ahorita me compré un coche, pero pues ya no lo necesito, lo voy a vender. Como tal yo lo puedo transmitir, esa cosa yo la puedo transmitir. No es que ya lo compré y ya se va a quedar eternamente conmigo. Si yo lo quiero, sí, pero si no, lo puedo transmitir. De aquí también tenemos lo que son los derechos reales. Los derechos reales nos dicen que son los derechos que constituyen sobre las cosas, en oposición a los derechos personales que se constituyen sobre las personas, derechos de hacer o sobre su patrimonio. Los derechos reales como tal vienen siendo las cosas. Ya establecimos que son las cosas y que son los bienes. Al fin y al cabo ambos son objetos que tú puedes transmitir. Los derechos reales son exactamente eso, las cosas que tú puedes transmitir. Por ejemplo, dentro de los derechos reales establecimos que son cosas y bienes. Pero como tal, nosotros debemos de fijarnos muy bien si es una cosa y si es un bien. Yo no puedo decir, ay, ¿sabes qué? Te voy a vender mi derecho real, que es mi corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque no es como tal una cosa, es un elemento básico que yo necesito para seguir viviendo. Si yo lo transmito, pues lógicamente muero, ¿vale? Entonces los derechos reales son únicamente sobre las cosas y sobre los bienes y deben de estar muy bien clasificados en que sean tanto legales como que puedan ser transmitibles. De aquí desarrollamos lo que es la propiedad. La propiedad como tal nos dice que es la posesión de los bienes o derechos que pueden usarse y disfrutarse como la propiedad. La diferencia radica en que transmitiéndose la propiedad, además del derecho de uso y disfrute de la cosa, se tiene un derecho de disposición de la cosa, lo que no sucede transmitiendo la posesión. Es decir, la propiedad como tal va a tener índoles que vienen siendo la cosa, el uso y el disfrute de la misma, más no la posesión. Aquí vamos a diferenciar, digamos que dos partes, lo que viene siendo posesión y lo que viene siendo propiedad. La propiedad como tal es que tú eres dueño, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu propiedad, ¿vale? La puedes, digamos que si quieres rentar y puedes únicamente dar lo que es el derecho del uso y del disfrute de la cosa. Es decir, todos los que rentan una casa como tal no es su propiedad. Nada más están haciendo lo que es el derecho del uso y disfrute de la cosa. ¿Por qué? Porque únicamente pueden vivir en ella, pueden a lo mejor y pintarla, modificarla y demás, pero no la pueden vender, porque como tal no es su posesión, no es su propiedad. ¿Ok? Entonces, la propiedad existe cuando existe una casa. Eso es una propiedad, pero como tal, esa propiedad no es tuya, únicamente te la estoy rentando. Dentro de la propiedad podemos dar lo que es el uso y disfrute de la cosa. Esa es una característica muy básica de la propiedad, que tú puedes prestar lo que es el uso y el disfrute de la cosa, ¿vale? Posteriormente tenemos que estos bienes, que son, digamos que medios de la propiedad, son los que son los bienes muebles y los bienes inmuebles.
Aquí en este aspecto tenemos que la propiedad como tal nosotros la vamos a dividir en dos, en bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que por su naturaleza se pueden trasladar de un lugar al otro, por sí mismos o por efecto de la fuerza exterior. Es decir, si yo tengo una cama, yo puedo vender esa cama, dar lo que es la propiedad y la posesión de esa cama. Es algo que se pueden llevar. Que puedo decir, ya no la quiero aquí en mi casa, mejor que se la lleven a otro lado y se la llevan a otra colonia, ¿no? Como tal, ya se movió, por eso se considera un bien mueble, porque es algo que puedo mover, que no se queda estático. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles? Que los bienes inmuebles sí se quedan estáticos, son aquellos que yo no puedo mover. Por ejemplo, un terreno y una casa yo no la puedo mover. Yo puedo vender ese terreno, yo puedo vender esa casa, transmitir la propiedad y la posesión, pero no se la pueden llevar. Por ejemplo, si yo quiero vender mi casa como tal, las personas a quien yo se la venda no es como que, espérame, déjala, subo al coche y me la llevo. No, ellos se tienen que quedar ahí o la propiedad se va a quedar ahí sola, ¿vale? Se puede quedar solas o pueden quedar ellos, pero como tal no se la pueden llevar. Los bienes inmuebles, por eso se les llama inmuebles, porque no se pueden mover. Entonces, esa es la característica o la diferencia entre muebles como tal y inmuebles. Unos se mueven, otros no se mueven, ¿vale? Y por último vamos a terminar con lo que viene siendo la posesión. Esto va muy de la mano de nuestro tema de propiedad. Ya establecimos que la propiedad podemos transmitir lo que es el uso y el disfrute de la cosa, pero que sigue siendo nuestro. Dentro de la posesión no. La posesión nos dice que es un poder que tienen las personas sobre un bien o un derecho, en virtud del cual ejerce actos materiales sobre los mismos. Es decir, la posesión es la que tú transmites cuando vienes o cuando vendes tu bien. Es decir, si yo vendo mi casa, como tal, yo no nada más estoy dando lo que es el uso y disfrute de mi casa, sino que también estoy dando la posesión, es decir, les estoy dando el derecho de que la puedan vender, de que la puedan volver a demoler y construir otra cosa, de que puedan lucrar con ella. Yo les estoy dando todo lo que viene siendo mi propiedad. Les estoy dando lo más importante, que es la posesión. Si tú tienes la posesión de algún elemento, es tuyo. Y nadie lo va a poder vender más que tú, ni lo va a poder destruir más que tú. Pero si tú das esa posesión, deja de ser tuyo. Y ya no lo puedes tocar, ya no lo puedes modificar, ya no lo puedes extinguir, ¿vale? Esa es como que la diferencia entre propiedad y posesión, y por eso van de la mano, ¿ok? Vale, si llegan a haber dudas respecto a estos temas que están un poquito complicaditos, me mandan mensaje y les mando material de apoyo, ¿vale? Que estén muy bien.